¿Qué vieron en el origen y petróleo? Aparte del tema del origen, de la materia orgánica que se descompone, bla, bla, bla. ¿Cuándo? Bueno, todo eso olvídense. Eso que vieron, no lo digas porque Nacho la prueba va a poner que vienen de los dinosaurios. No lo digas. No, si yo le dije que no venían de los dinosaurios, que esa fue una estafa de Rusia, de La Rockefeller. descomposición de materia orgánica. De Rockefeller. Bien, ¿Ves? Por eso decía, ¿grabo o no grabo? Profe, No, por favor. pero cerrá el orto, ¿ves? Cállense. Existe la posibilidad de hallar hidrocarburos, es necesario que en el subsuelo se encuentre un sistema petrolero que consta de la roca generadora, la roca reservorio y la roca sello. Eso se los tomo. Pero la sola presencia de estos tres elementos Ay. determina que allí se ubique el gas y el petróleo. La exploración de campo ayuda a determinar la manifestación de hidrocarburos bajo la superficie. Esto lo vimos antes. Cállate porque te saco. Muestras de rocas en superficie. La identificación de cuencas sedimentarias a través de un aeromagnetómetro y un gravímetro. La extracción de muestras del suelo. Y la exploración sísmica, realizada con camiones vibradores que logran generar ondas sonoras. Ahí les acabo de explicar recién que la exploración es un método por el cual nosotros vamos a ver si en el subsuelo hay existencia o no de hidrocarburos. ¿Sí? Tienen que entender que lo que ellos dicen como roca madre es la roca generadora donde va a estar... Ah, otra cosa. La que les explica, off the record. Tenemos, debajo del subsuelo que tenemos una roca madre que como lo dice la palabra, es la roca donde van a estar todo lo que es petróleo, gas y demás. Van a estar entrampados. Entrampados se le dice cuando están en los poros alojados, ¿sí? Ustedes tienen que entender que debajo del subsuelo nosotros vamos a tener capas donde va a haber acuífero, una parte de agua, una parte de gas y una parte de petróleo. Después vamos a ver bien el corte de la roca madre y cómo se forma. Eso está en la prueba, en la elaboración, en el trabajo que nos dio anteriormente. Hay un gráfico, está en inglés, que decía los niveles y qué se encontraba en cada uno. Bien. Esta parte es la primera etapa de la extracción del petróleo. Es la etapa de exploración, donde se va a buscar a ver qué hay en el subsuelo y en qué medida se encuentra, ¿sí? Fíjense que les dice que usan aeromagnetómetros y camiones sísmicos. Estos equipos, acá lo que se ve más en la zona son los camiones sísmicos. Son camiones que ustedes lo van a ver en la ruta, son muy característicos porque tienen una forma parecida a esta. Lo que trabajan tanto los aviones como los camiones son enviando ondas de refracción al interior de la Tierra y después reciben esa información y la codifican en función de distintos perfiles que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, toda esa información que estos métodos exploratorios son métodos indirectos, no necesito hacer una perforación para saber qué hay abajo del subsuelo, ¿sí? Ustedes vieron recién, en la parte anterior, que lo que suelen hacer es tomar muestras. Esta etapa por lo general se encargan lo que son los geólogos, que son los que estudian la parte del subsuelo. Sacan muestras con este tipo, estos son... La extracción de muestras del suelo. Son herramientas especiales que sacan a una determinada altura del suelo las distintas capas de formación y estudiando en función de eso ven qué composición tiene el suelo. Generar ondas sonoras que rebotan en las diferentes capas de rocas y son reflejadas hacia la superficie. A través de estos métodos de exploración, ingenieros y geólogos pueden deducir la posible ubicación de los hidrocarburos. Bien, eso lo tienen subido ya, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. La roca madre es petróleo y gas que está dentro. Claro. Y el acuífero no necesitaba. El acuífero está entre medio, ya puede haber, digamos, puede haber
Bien. tierra y pueda tener agua en medio. Todos los yacimientos hidrocarburíferos están compuestos, o sea, para que haya condiciones de que exista el petróleo y el gas, siempre tiene que haber una cuenca sedimentaria. Del trabajo anterior ustedes decían que cuenca sedimentaria es aquella en la cual por millones de años se fue formando capa tras capa de arena que se fue depositando. Todo eso se hizo una columna en la cual hubo efectos de presiones y de temperatura en los millones de años que formó los hidrocarburos que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, interpretamos que la provincia de Neuquén, que tiene muchas partes de cuencas sedimentarias y de yacimientos hidrocarburíferos, en una época anterior, que es la de la prehistoria, esa parte fue, o sea, fuimos mar en realidad nosotros. Antiguamente fuimos mar. Por eso es que es una zona tan rica en petróleo, ¿sí? ¿Qué otro indicio nos queda de que fuimos mar? El tema de la existencia de fósiles, ¿sí? Eso también demuestra que nuestra zona fue mar en una antigüedad, ¿sí? Entonces, lo que yo les explicaba recién es esto. Nosotros cuando vemos el subsuelo en un corte transversal, lo que se ve es, el gas obviamente por diferencia de densidad está primero en la parte de arriba del yacimiento, después lo sigue el petróleo y dependiendo del tipo de formación a veces el agua está un poco más arriba o suele estar un poco más abajo en cuanto a la formación, ¿sí? Cuando se hacen las perforaciones lo que se trata de hacer, y después lo vamos a explicar la parte de perforación, es de proteger esta capa, que es la napa acuífera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua es digamos, es el bien que se trata de preservar durante las perforaciones, ¿sí? Entonces, para que en un yacimiento haya existencia de hidrocarburos, sí o sí tiene que haber una carga de hidrocarburos que va a estar la roca madre, la roca reservorio, roca madre y una trampa. Ahora les voy a explicar en qué consiste cada una de las tres. ¿Por qué se llama roca madre a esa roca donde se encuentran los hidrocarburos? Porque es una roca en la cual durante millones de años se generaron sedimentos y toda esa materia orgánica que ustedes vieron terminó formando lo que es el petróleo y el gas actual. Si ustedes se acuerdan del trabajo anterior, lo que es gas, los precursores eran los lignitos y taninos, y lo que es petróleo, los precursores eran los lípidos, ¿sí? Todos aquellos compuestos que tenían existencia de lípidos. Tiene que haber, entonces, la roca madre se queda el petróleo atascado, vamos a decirlo de esa manera. Después está la roca almacén, que es una roca porosa y permeable. Ustedes imaginen que la roca madre y la roca almacén hacen la función que hace la esponja de lavar platos, ¿sí? Fíjense que la esponja de lavar platos tiene muchos poros chiquititos en los cuales queda el detergente metido, ¿sí? La función de la roca madre y la roca almacén es similar. En esos poros que tienen la roca, el petróleo va a quedar, ustedes por ahí van a pensar que son lagunas de petróleo que uno encuentra en el subsuelo. En realidad el petróleo se encuentra en distintas proporciones, entrampado en distintos poros de esa roca madre. El petróleo va a tener una propiedad que es la de migrar, ¿sí? Es decir, se puede trasladar por diferencia de temperatura, presiones y densidad a distintas partes de esa roca madre, ¿sí? Entonces, para que haya hidrocarburos, sí o sí tiene que haber una roca que sea la que haya sido la generadora de ese hidrocarburo y una roca almacén que tenga una suficiente porosidad para que ese petróleo quede dentro de esa formación. La roca sello sería como una especie de tapa de esas dos rocas, es una roca impermeable que no permite que el hidrocarburo migre a la superficie, ¿sí? El petróleo no va a poder migrar si existe este sello que es como una tapa que no le va a permitir que se traslade. Hay zonas en las cuales esta roca sello no existe y el petróleo logra llegar hasta la superficie, ¿sí? Y por último, la existencia de trampas, que son rocas impermeables con distintas formas, que lo que hacen es, como dice la palabra, entrampar a los hidrocarburos para evitar que logren llegar del todo a la superficie. En algunas formaciones donde no existe ninguna de estas dos, o por lo menos alguna de estas dos, el petróleo no logra llegar a la parte superficial. Nosotros, ¿cómo lo vemos en un corte? Cuando se hace la perforación en esta altura, nosotros, si vemos la formación, tenemos la roca que generó el petróleo, la roca donde se almacenó, la trampa que no permite que salga, y en el medio está el sello, ¿sí? La parte de sello y trampa, todo esto es impermeable, que no permite que el petróleo migre, y toda esta parte es permeable. Lo que es almacén y madre es permeable,
y la parte de arriba es impermeable, ¿sí? Que no deja que el petróleo vaya hacia la superficie. El reservorio entonces va a ser esa roca que cumple la función de la esponja que yo les decía recién, de dejar el hidrocarburo sometido dentro de su propia formación, ¿sí? Casi siempre cuando nosotros hacemos la búsqueda de estos hidrocarburos va a haber petróleo, gas y alguna capa de agua seguramente a nivel del subsuelo. La cuenca sedimentaria era esto que les decía yo recién. En la antigüedad, cuando fue la época de los dinosaurios y demás, todo ese plancton, todas esas plantas, algas y demás, quedaron debajo de la superficie del mar. Con el tiempo, arena, presiones, temperaturas, fueron logrando que muchas bacterias se alimenten de este material. Entonces, en la actualidad, esto que era mar o que era agua y tenía muchos sedimentos, quedó completamente atascado en el fondo. Y hoy por hoy, esto que era mar, son formaciones de roca generadora y lugares donde el petróleo está, ¿sí? ¿Qué ejemplos de cuencas sedimentarias conocemos? La cuenca neuquina, el Golfo San Jorge en la provincia de Chubut, la cuenca cuyana que se comparte con la provincia de Mendoza, la parte del noroeste, que es la parte de Salta y para aquellas partes, y Austral más al sur del país. Bueno, la descarga de hidrocarburos, lo que acabo de explicar recién, de cómo se formó. Un poco más de lo mismo. Paso medio rápido. Después ustedes si quieren lo leen bien. Esto es la explicación que yo les decía recién, el tema de cómo el petróleo queda guardado en los poros de esa roca, que es similar a lo que pasa con una esponja, ¿sí? Bien. ¿Qué dos factores son importantes dentro de la roca reservorio, roca almacén, donde el petróleo va a quedar guardado? Es la porosidad que presenta esa roca, los espacios libres, los poritos, ¿sí? Donde el petróleo pueda llegar a quedar guardado, y la permeabilidad, ¿sí? Fíjense que toda la parte permeable está debajo de la formación, no en la parte superficial, ¿sí? La parte más cerca de la superficie suelen ser lugares que son impermeables, ¿sí? Bien. Los tipos de trampa. Hay dos tipos de trampa que vamos a encontrar dentro de los distintos reservorios que tengan. Las trampas son sellos que no permiten, son sellos de roca impermeable, fíjense que no van a permitir que ni que el agua, ni que el gas, ni que el petróleo, mucho menos. El petróleo en realidad de los tres. El petróleo pensemos también que tiene la propiedad de migrar a veces porque también puede estar acompañado por diferencias de presión y en algunos casos también tiene que ver con la influencia del gas, en algunos casos, un montón. Pero por lo general tiene esa propiedad de irse desplazando de un poro a otro dentro de la roca. Lo que hacen las trampas es evitar que ese hidrocarburo llegue a la superficie. Hay dos tipos de trampas, estructurales, que se producen por deformación del reservorio, es decir, a nivel superficial esto se deforma. Dos tipos de trampas estructurales son los anticlinales y domos, que tienen estas formas, ¿sí? Y otro tipo de trampas... Sí. 75. Bueno. ¿Según tiene que hacer panchos ahí? No quedar más. Ahora no. ¿Qué van a hacer? Ahí llamo. Ahí llamo. Bueno, le meto entonces, le meto quinto. Bueno, un ejemplo de trampa estructural dentro de la provincia de Neuquén es Filo Morado. Yo después les voy a traer un video de un accidente que hubo en el año 90 y monedas, o 80 y algo, donde hubo una surgencia natural de petróleo. Después les voy a explicar qué es una surgencia, y hubo un incendio que duró varios días, ¿sí? En ese yacimiento hay tipos de trampas estructurales como los que veíamos recién, de los tipos domo y anticlinales. ¿Sí? ¿Sí? Dijo que dificultaba que suba el petróleo de la superficie aparte de las trampas. La roca sello. Profe, diría roca, sello, trampa y... Trampa, roca sello, trampa. roca almacén o roca reservorio y roca madera. Está bien. Siempre está abajo. Y después lo que son las trampas estratigráficas, que estas, a diferencia de otras, por diferencia de nivel del suelo, de formación del suelo,
como son las otras, estas trampas estratigráficas se producieron por sedimentación, ¿sí? Son sedimentos que han logrado a través de los años depositarse y generar este tipo de trampas, ¿sí? Ejemplos de trampas de este estilo hay en Puerto Hernández, acá en provincia de Neuquén, que es un yacimiento, ¿sí? Dentro de la provincia con producción hidrocarburífera. Ahí les doy algunos ejemplos para que vean. Hay algunos ejemplos de trampas combinadas entre ambas. Esa es una foto con magnetómetro. Bueno, concepto de yacimiento, exploración, se los dijo recién el video. Bien, dentro de los tipos de... quiero que les quede claro esto, entre los tipos exploratorios tienen directo e indirecto. Lo que es indirecto es la formación de mapas geológicos. Un avión, por lo general, suele hacer como una especie de foto, entre comillas, tridimensional. Con la información que se va obteniendo de los distintos métodos, se suele hacer una reconstrucción en 3D de cómo se vería el subsuelo, ¿sí? Esos son mapas geológicos computacionales que lo suelen hacer algunos programas y lo manejan mucho más los geólogos. Todos estos métodos son indirectos. Gravimetría es un estudio por diferencia de gravedad del suelo. Magnetometría es un estudio con magnetismo de la Tierra para ver si alguna perturbación del campo magnético me permite saber si hay petróleo abajo. Este era el que yo les explicaba recién, lo que les explicaba el video, la sísmica. Lo que suele hacer es mandar ondas de refracción al subsuelo e interpretar si hay alguna perturbación en esas ondas. Si hay alguna perturbación, es muy posible que haya petróleo en el subsuelo. En suelo se usan camiones vibradores, en mar se usan barcos con ese sistema de reflexión y también en suelo se suele usar aviones, ¿sí? Los camiones son muy particulares, ¿sí? Son camiones de este estilo, en la ruta alguna vez lo han cruzado, si se han ido de viaje. Uno de los camiones envía las ondas y el otro tiene una sonda de respuesta, ¿sí? Es decir, la sonda se envía y el otro recoge la información de esa sonda para saber en definitiva si hay alguna perturbación que me permita saber de manera indirecta si hay hidrocarburo o no en formación, ¿sí? Ya casi terminamos. En el mar es el mismo efecto, nada más que hay un barco que manda la onda y un sistema de cables de grabación atados a una boya que van recibiendo la información del subsuelo marítimo, ¿eh? Hay métodos de aviones que hacen exactamente el mismo trabajo. Pero como bomba nuclear. No, tampoco tanto. Bien. Tengo una pregunta, profe. Ya que la roca es porosa, Termino. al momento de hacer la reflexión del sonido, del rebote para que rebote, la perturbación sería que la porosidad absorba el sonido y haya una reducción del mismo. Claro, ellos supuestamente lo que tienen es una respuesta normal, donde vos vas a tener un esquema de respuesta normal donde no tenés. Es como vos decís, o sea, cuando hay existencia seguramente hay alguna perturbación. Adelante, Metal. Listo, terminé, tiene trabajo para hacer cualquier cosa. ¡Pará, boludo!